¿A dónde pasa esa sangre oxigenada? ¿A dónde? Va a pasar a la aurícula izquierda. ¿Sí? Y una vez que pasa a la aurícula izquierda, ¿a dónde va a pasar? ¿A qué parte del corazón? Al ventrículo izquierdo. ¿Y del ventrículo izquierdo a dónde debe pasar? A la aorta. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es importante que la sangre arterial, o mejor sí, pues, la sangre oxigenada, pase al ventrículo izquierdo? Porque es importante que la sangre oxigenada proveniente de los pulmones pase al ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante? Para que sí tenga lo que es el impulso que emite el ventrículo y así pueda llegar a todo nuestro... Correcto. ¿Para qué? Para que exista un volumen de eyección. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué hace el corazón para impulsar la sangre? A través de la arteria a todo el cuerpo. ¿Qué hace? La sístole. Sístole, pues tiene que contraerse. Se contrae, hace sístole y con eso empuja, ¿qué cosa? Un volumen de sangre. Ese volumen es el volumen de eyección. ¿En qué momento? Sístole. Entonces, si el pulmón te está oxigenando tu sangre y pasa a tu corazón lado izquierdo, y de ahí tu ventrículo impulsa la sangre a través de la aorta a todo tu cuerpo, ¿sí? Esa contracción que se da va a impulsar un volumen de sangre. Pero para que eso suceda tiene que haber, ¿qué cosa? Una contracción en un número determinado de tiempo. ¿Cuánto es? 1 minuto. Y durante 1 minuto tiene que contraerse ¿cuántas veces? Entre 80 y 100. Entonces, en 1 minuto, mi corazón tiene que contraerse entre 80 y 100 veces, y entre 80 y 100 veces va a expulsar o eyectar un determinado volumen de sangre. Cada vez que se contrae mi corazón, impulsa un volumen de sangre que yo lo puedo palpar. Y eso es el pulso, el pulso. Todo esto que estamos recordando es lo básico. ¿Sí? Entonces es el pulso. ¿Por qué yo necesito que mi corazón se contraiga durante 1 minuto un número adecuado de veces para botar volumen de sangre? ¿Por qué? Pregunto. Diga usted por qué es importante que el corazón lata entre 80 y 100 veces por minuto. ¿Qué van a responder ustedes? Sí. Porque durante ese tiempo impulsa el volumen requerido por el cuerpo. Correcto, ¿qué más? ¿Y ahí? ¿Para qué? Para que se pueda dar la correcta perfusión de líquido. Correcto, para poder aportar. ¿Qué cosa estás aportando cada vez que tu corazón izquierdo impulsa sangre? Estás enviando a través de todo tu sistema cardiovascular sangre oxigenada. Tu pulmón cumple con su trabajo de oxigenar y tu corazón cumple con su trabajo de bombear sangre. ¿Qué sangre? Oxigenada. ¿Y por qué es importante eso? Porque tus células, tus órganos y tus tejidos necesitan sangre oxigenada y con nutrientes. Por eso necesitas respirar. Entonces, si tu pulmón está mal funcionando o tu corazón está mal funcionando, quiere decir que tus órganos vitales y el resto de tu cuerpo no va a tener un buen flujo de sangre, un buen aporte de sangre, no va a tener una buena perfusión. Y si no tienen una buena perfusión, ¿qué va a pasar? No van a cumplir con su función. Si tu cerebro no tiene un buen aporte de sangre oxigenada y nutrientes, ¿va a funcionar bien tu cerebro? No.
Y si no funciona bien tu cerebro, va a haber compromiso del sensorio, de la actividad motriz, de estar consciente, de poder comer, hacer una actividad física, estudiar, etc. Entonces, es importante que para que un tejido cumpla con su función, ¿qué necesita? Oxígeno y nutrientes. ¿Cómo lo obtiene? A través del flujo de sangre. ¿Quién empieza el flujo de sangre? El corazón. Pero envía sangre oxigenada si es que el pulmón oxigena esa sangre. Entonces, ¿qué pasa si mi pulmón no funciona bien? Ejemplo, época de COVID. La saturación de oxígeno que va a impulsar mi corazón será insuficiente. Y mi sangre tendrá ¿qué cosa? Sangre con una saturación de oxígeno por debajo de lo normal. Y si está por debajo de lo normal, voy a empezar a tener problemas con mis órganos y tejidos y su perfusión. ¿Eso se entiende? Entonces, en una condición de un paciente accidentado, es necesario que yo sepa cómo está su respiración y cómo está su corazón. Pero además de esto, cada vez que mi corazón impulsa y empuja un volumen de sangre en cada contracción, ese volumen de sangre va a ejercer ¿qué cosa? Una presión a nivel de ¿qué? De los vasos sanguíneos. Si yo no tengo una presión adecuada, es muy probable que la perfusión sea inadecuada. Entonces, por eso necesito saber que la presión arterial es la resultante del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Por qué motivo? Si yo sé que la presión es importante para la buena perfusión de tejidos y órganos, entonces, si yo tuviera una presión baja, ¿sí? Ejemplo, un paciente accidentado, atropellado, que tiene una herida y además está sangrando, tiene hemorragia. Si tiene hemorragia, perdió sangre. Si perdió sangre, ¿cómo está su presión arterial? Disminuida, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hipotensión. Si está hipotenso o este valor está disminuido, ¿qué tengo que hacer yo para subirlo? Aumentar el volumen. Matemáticas, ¿no? Si el producto de dos factores me da un resultado, ¿cómo yo aumento o disminuyo ese resultado? Aumentando, disminuyendo uno de los dos factores, ¿no? Ya que es un producto. ¿Qué hace el producto? Se multiplica, ¿no? Entonces yo puedo aumentar mi gasto cardíaco o aumentar mi resistencia vascular periférica para elevar mi presión arterial. ¿Sí? ¿Qué cosa es gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen de eyección. ¿Cómo puedo elevar mi gasto cardíaco? Elevando mi frecuencia cardíaca o elevando mi volumen de eyección. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo yo puedo elevar mi volumen de eyección si tengo un paciente hipotenso por hemorragia? Si es volumen de eyección, yo tengo que darle más volumen, ¿no? Por ese motivo es que tú le vas a pasar sus frascos de solución salina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aumentes volumen. Repongas lo perdido y aumentes el volumen de eyección en sístole que produce tu corazón. Te dará solución salina, que no es de medio fármaco, para evitar problemas. ¿Ya? Hoy día murió otro bebé, ¿no? Ayer creo, hoy día. La noticia la vi hoy día. Ayer fue, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no le doy volumen, ¿qué puedo hacer para aumentar mi gasto cardíaco? Elevar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo elevo la frecuencia cardíaca? ¿Qué había dicho que era frecuencia cardíaca? ¿Qué cosa es? Número de veces de que mi corazón se contrae, ¿no? Pues frecuencia cardíaca.
Entonces, para yo aumentar ese trabajo y esa frecuencia, ¿qué tendré que hacer? Darle un medicamento que haga que mi corazón late más. Porque si es frecuencia, tengo que incrementar la frecuencia. Si aumento la frecuencia, por el volumen de inyección tendré mayor gasto cardíaco. Si tengo mayor gasto cardíaco, mejoro mi presión arterial. ¿Sí? De este entendimiento es por qué motivo ustedes van a manejar de una u otra manera a un paciente cuando lleven medicina. Entonces, elevo mi frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamento me eleva la frecuencia cardíaca? Adrenalina. Por eso le inyecto adrenalina. De esa manera es que ustedes van a empezar a aprender y a manejar pacientes. Y para eso tienen que saber muy bien su farmacología, su fisiología, porque eso es parte de fisiología, y su fisiopatología. ¿No? Todo lo que es ciencias básicas se integra para empezar a desarrollar medicina. Si no entienden esta parte, lo único que van a hacer es memorizar todo en medicina y la memoria, pasados los años, se olvida. ¿Sí? Si entiendes el normal funcionamiento, no te vas a olvidar. Muy bien, entonces, ¿por qué necesito yo la presión arterial? Para tener una adecuada perfusión de mis tejidos y órganos, sobre todo los vitales, ¿no? Cerebro, corazón, pulmón, riñones, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de la práctica, yo ya sé que necesito un buen sistema respiratorio para que oxigene la sangre. Necesito un buen sistema cardiovascular para que bombee sangre. Y necesito una adecuada presión arterial para una correcta perfusión de mis órganos y tejidos. Lo siguiente que tengo que aprender en signos vitales es cómo voy a medir mi presión arterial. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo se mide la presión arterial? La presión arterial lo que busca es, ¿qué cosa? Generar un ruido. Y ese ruido, ¿sí?, es poder escuchar el flujo turbulento que se genera cuando hay una obstrucción del conducto, o en este caso del vaso sanguíneo, al momento en que sufre una compresión o una presión externa. Si mi vaso sanguíneo normal es este, va a haber qué cosa, un flujo laminar, ¿no? O sea, va a pasar la sangre libremente y, por así decirlo, en silencio. Lógicamente, con cada contracción yo puedo sentir una onda originada por la contracción de mi corazón. Pero si yo colapso por completo ese vaso sanguíneo y luego lo libero ligeramente, esa presión, lo que voy a originar es un flujo turbulento. ¿Y por qué busco este mecanismo de turbulencia? Para poder determinar dos valores. ¿Cuáles son? Mi presión arterial sistólica y mi presión arterial diastólica. ¿Ya? Entonces, la técnica de la medición de la presión arterial es generar, ¿qué cosa? Turbulencia. Un ruido que me va a determinar mi presión arterial sistólica y diastólica. Y esos ruidos son conocidos como ruidos de Korotkov. ¿Verdad? Los ruidos de Korotkov no es otra cosa que la manifestación auditiva dividida en 5 fases de los ruidos que se presentan al momento de medir la presión arterial. El primer valor corresponde al primer ruido que escucho mientras realizo la toma de la presión arterial y representa la sistólica o presión arterial sistólica,
Y el último ruido que se desarrolla en la fase 5 viene a ser la presión arterial diastólica. Entre la primera fase y la última fase se van a suceder una serie de intensidades de ruidos que voy a escuchar para poder determinar esos valores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la técnica? Yo debo colocar el brazalete sobre el brazo, que es lo más frecuente y común, por encima de 2 a 3 traveses de la flexura del codo. Y luego tengo que evaluar el pulso braquial para poder determinar esos dos valores, sistólica y diastólica, según mis ruidos de corazón, y determinar si está con una presión arterial normal o alterada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá unos videos y luego vamos a ver la teoría. ¿Ya? Your heart pumps blood around your body in order to provide your cells